Estudiar el proceso de epidemias padecidas en nuestra sociedad nos permite en esta época de pandemia tomar conciencia de la dimensión que cobra nuestro trabajo. Por ello, los organizadores de estas jornadas me encomendaron repasar los episodios ocurridos en la epidemia de fiebre amarilla de hace 150 años, en donde encontraremos más de un apellido conocido y donde podremos localizar zonas que los porteños transitamos diariamente y que fueron escenarios de esta catástrofe sanitaria. Trataremos de ser lo más objetivo posible en la investigación. Y para ello comenzaremos diciendo que Buenos Aires padeció de sucesivas epidemias de fiebre amarilla en los años 1852, 1858, 1870 y finalmente en 1871. Estos focos provenían de los buques oriundos de Brasil, donde la enfermedad era endémica, salvo en la última, en la que se cree se habría originado en las tropas que regresaban del Paraguay luego del genocidio de la triste guerra de la Triple Alianza, ya que hay constancias que al haberse radicado un primer foco en la provincia de Corrientes, antes que se radicara en esta ciudad. Esta última epidemia transcurrió con situaciones que tanto a los trabajadores como a los médicos que la padecieron nos permiten hoy reflexionar acerca de las instancias que nos tocan lidiar con la pandemia de COVID-19. Y tal vez nos sirvan durante estas jornadas para meditar sobre nuestro trabajo cotidiano. Veamos el contexto histórico. En 1871 convivían en la ciudad de Buenos Aires tres gobiernos enfrentados políticamente y también jurisdiccionalmente. El gobierno nacional, presidido por Domingo Faustino Sarmiento, el de la provincia de Buenos Aires, con el gobernador Emilio Castro, y el municipal, presidido por Narciso Martínez de Oz. Todavía faltarían 9 años para que se creara el cargo de intendente, momento en que la ciudad se federalizó. Desde el punto de vista demográfico, el primer censo argentino de 1869 indicaba que la ciudad de Buenos Aires contaba con 180.000 habitantes, de los cuales la mitad era población nativa y la otra mitad inmigrantes. Desde lo sanitario, la ciudad contaba con apenas 160 médicos, o sea, menos de uno cada 1.000 habitantes. Atento a que la puerta de entrada de estas enfermedades eran los puertos, el Consejo de Higiene Pública había redactado un reglamento sanitario marítimo que estipulaba un régimen de cuarentenas para los buques comprobados o sospechados de estar comprometidos con casos infectocontagiosos. A pesar de las normativas vigentes que buscaban frenar los casos de fiebre amarilla provenientes del Brasil, cuya situación dijimos que era endémica, en 1870 el presidente Sarmiento, anteponiendo otros intereses a los sanitarios, llegó a vetar el proyecto de extender la cuarentena a todos los buques procedentes de Río de Janeiro. Y en una oportunidad llegó a ordenar autorizar el desembarco de los pasajeros de 2 buques provenientes de esta ciudad. Y no solo eso, mandó encarcelar al médico del puerto de Buenos Aires, el doctor Pedro Mayo, quien trataba de hacer cumplir las normas vigentes sanitarias hasta ese momento. Hoy, en contrapartida de esa injusta medida, y por una vida profesional comprometida con su entorno, se recuerda al doctor Mayo con el nombre del Hospital Naval, ubicado en el Parque Centenario. Pero vayamos a la sucesión de los hechos. El primer registro de casos de fiebre amarilla podemos rastrearlo el 27 de enero de 1871. Cuando se conocieron en forma oficial 3 casos del temido vómito negro en Buenos Aires. Este episodio ocurrió en 2 manzanas del barrio de San Telmo, lugar que por entonces agrupaba numerosos conventillos, los que hacinaban en sus habitaciones a los trabajadores, muchos de ellos inmigrantes, que se habían venido a hacer la América. Las viviendas ubicadas en las calles Bolívar 392, entre Cochabamba y San Juan, y Cochabamba 113, entre Bolívar y Perú, fueron los focos de iniciación de propagación. En Bolívar 392, un pequeño inquilinato de 8 cuartos, el italiano Ángel Vignolo, de 68 años de edad, y su nuera Colomba, de 18, contrajeron la enfermedad, siendo asistidos por el doctor Juan Antonio Argerich. En ese momento, la comisión municipal que presidía Narciso Martínez de Oz hizo caso omiso a las advertencias que hicieran los doctores Luis Tamini, Santiago La Rosa y Leopoldo Montes de Oca,
sobre la presencia de un brote epidémico, no dando publicidad a los casos, dado que esto afectaba los intereses que se desprendían de los festejos del carnaval, los que por aquella época eran un acontecimiento multitudinario y de importancia para la ciudad. Para fines de febrero, el médico Eduardo Wilde, que venía atendiendo casos de enfermos, finalmente logró hacer desalojar algunas manzanas comprometidas, y aunque ya se encontraban notas periodísticas sobre la situación en el primer periódico rioplatense de habla inglesa, los festejos de carnaval entretenían demasiado a la población como para escuchar la advertencia. El mes de febrero terminó con un registro de 300 casos en total, y el mes de marzo comenzó con más de 40 muertes diarias. La situación de desastre ya era evidente y la vida en la ciudad empezó a estar signada por esta problemática. El Hospital General de Hombres, actual Hospital de Clínicas, el Hospital General de Mujeres, hoy Hospital Rivadavia, el Hospital Italiano y la Casa de Niños Expósitos, actual Casa Cuna, no dieron abasto con la cantidad de pacientes, por lo que se crearon entonces otros centros de emergencia, como el Lazareto de San Roque, que es el actual Hospital Ramos Mejía, amén de alquilar otras instituciones privadas. En cuanto a la población negra de los que sobrevivieron a la guerra contra el Paraguay, al vivir en condiciones miserables, fueron uno de los grupos poblacionales con mayor tasa de contagio. El ejército llegó a cercar las zonas donde residían y no se les permitió emigrar hacia el barrio norte, donde la población blanca se estaba estableciendo, por lo que murieron masivamente y fueron sepultados en fosas comunes. Al desconocer en esta época el proceso infeccioso, se culpó a las malas condiciones de salubridad que generaban los saladeros y mataderos, la falta de disposición de la basura y los pozos negros, condiciones que hoy entendemos como responsables de problemas sanitarios ambientales, pero que no tenían que ver directamente con esta alerta sanitaria. Esta situación hizo tomar conciencia a las autoridades de la urgente necesidad de mejorar las condiciones de higiene de la ciudad, lo que generó posteriormente que se procediera a establecer en una red de distribución de agua potable, de construir cloacas y desagües, como también de normalizar algunas condiciones ambientales. Un ciudadano testigo de esta catástrofe, que fue clave en el registro del manejo de esta epidemia, de nombre Mardoqueo Navarro, un comerciante catamarqueño que vivía en Buenos Aires, redactó en su diario personal un registro día a día de los episodios. El 9 de abril hizo la siguiente descripción en su diario personal. Los negocios cerrados, calles desiertas, faltan médicos, muertos sin asistencia. Huye el que puede, heroísmo de la Comisión Popular. Y es que las autoridades no solo fueron incapaces de sobrellevar la situación, sino que literalmente abandonaron la ciudad. A mediados de marzo, el presidente Sarmiento y su vice, Adolfo Alsina, abandonaron la ciudad en un tren especial, acompañados por 70 funcionarios y familiares, juntos con la Corte Suprema en pleno, los 5 ministros del Poder Ejecutivo Nacional y la mayor parte de diputados, senadores y sacerdotes. Para tomar conciencia del momento, en aquella época, de las 20 personas que fallecían por día en la ciudad, pasaron a ser 500 las muertes diarias. El periodista Evaristo Federico Carriego dijo al respecto: cuando tantos huyen, que haya siquiera algunos que permanezcan en el lugar del peligro, socorriendo a aquellos que no pueden proporcionarse una regular asistencia. Bajo esta consigna, miles de vecinos abandonados a su suerte se congregaron el 13 de marzo en la Plaza de la Victoria, la actual Plaza de Mayo, para designar una Comisión Popular de Salud Pública. Esta comisión autoconvocada tuvo como presidente al abogado José Roque Pérez y como vicepresidente al periodista Héctor Varela. Otros colaboradores fueron el vicepresidente de la Nación, Adolfo Alsina, Adolfo Argerich, el poeta Carlos Guido y Hispano y el expresidente de la Nación, Bartolomé Mitre, entre otros. Entre otras funciones, la comisión tuvo como tarea la expulsión de aquellas personas que vivían en lugares afectados por la plaga, quemando en algunos casos sus pertenencias, con el agravante que en general los desalojados eran inmigrantes humildes, que aún no hablaban bien el español, lo que agregaba más desasosiego todavía a la población.
La Comisión Popular no se encontró tampoco libre de este flagelo. Entre sus víctimas se encuentran los doctores Francisco Javier Muñiz, Carlos King y Adolfo Argerich. El 24 de marzo falleció el mismo presidente de la Comisión Popular, José Roque Pérez, quien, en un gesto que lo honra, ya había escrito su testamento cuando asumió el cargo ante la certidumbre de que moriría contagiado. Con los muertos en aumento, sumado a las bajas ocurridas entre los carpinteros, ya no se fabricaban ataúdes, y los cadáveres, envueltos en sábanas, comenzaron a apilarse en las esquinas para ser transportados por carros de basura, con un recorrido fijo, los que complementaban a los 40 coches fúnebres con que contaba la ciudad, pero que ya no daba abasto. Por aquellos días, cualquiera que caminara por el centro podía ver y oler el humo del aire. La Comisión de Higiene de San Telmo dispuso que se encendieran fogatas con madera y alquitrán para desinfectar la atmósfera, pues se creía que la enfermedad viajaba por el aire. Con esta escena de caos, mientras la policía iba poniendo candados en las casas vacías, los saqueos a las viviendas comenzaron, junto con los reclamos judiciales de supuestos herederos. El Cementerio del Sur, situado donde actualmente se encuentra el Parque Ameguino, en la avenida Caseros al 2300, vio rápidamente colmada su capacidad. El gobierno municipal adquirió entonces 7 hectáreas en la llamada Chacrita de los Colegiales, espacio de recreo para los alumnos del Nacional Buenos Aires, situado donde hoy se encuentra el Parque de los Andes, entre la avenida Corrientes y la calle Guzmán, Dorrego y Jorge Newbery. Allí se creó el nuevo Cementerio del Oeste. 15 años más tarde, este se trasladaría a pocos metros de allí, al actual cementerio de la Chacarita, cuyo nombre entonces proviene de la deformación fonética de chacrita. El 4 de abril fallecieron 400 enfermos y 630 cadáveres se encontraban sin sepultar, en parte por la cantidad de sepultureros muertos. El gobierno decide entonces negociar con los presos y disminuirle las condenas a cambio de trabajo. El Ferrocarril del Oeste de Buenos Aires extendió una línea a lo largo de la calle Corrientes, hoy avenida, hasta el mencionado nuevo cementerio de la Chacarita, con el objetivo de inaugurar lo que se dio en llamar el Tren de la Muerte. Este tren realizaba 2 viajes cada noche, solo para transportar cadáveres de personas atacadas por la epidemia. El trayecto se iniciaba en la estación Bermejo, situada en la esquina sudoeste de la calle homónima, hoy Jean Jaurès con Corrientes. Tenía luego 2 paradas, una en la esquina sudoeste de Corrientes y Medrano, y otra en Corrientes y Scalabrini Ortiz, entonces llamada Camino Ministro Inglés. La parada fúnebre final era en el apeadero de Corrientes y Dorrego, en la esquina de la Quinta de Alsina, junto al cementerio, donde los cadáveres eran dejados amontonados en galpones utilizados como depósitos. El maquinista del Tren de la Muerte se llamaba John Allan, un inglés oriundo de Liverpool, quien junto con su hermano Thomas había sido el primero en conducir la porteña en su viaje inaugural en 1857. Al tercer día como conductor del Tren de la Muerte, John Allan realizó su último viaje, ya que pasó a engrosar la lista de víctimas de la fiebre amarilla. Tenía tan solo 36 años. Unos 5.000 italianos, que eran la mayoría entre los inmigrantes, realizaron pedidos al consulado de Italia para retornar a su país, pero había muy pocos cupos, sin contar que muchos de los que lograron embarcar murieron en alta mar. Recién el 2 de marzo, cuando el carnaval llegaba a su fin, las autoridades prohibieron su festejo. Pero la peste ahora azotaba también a los barrios aristocráticos. Con la prohibición de los bailes, más de la tercera parte de los ciudadanos había decidido abandonar la ciudad, lo que generó un fuerte incremento en los alquileres en las afueras de la ciudad, más precisamente en la zona norte. Por aquella época, una observación del doctor Guillermo Rawson podría haber llevado a entender el vector de contagio de esta enfermedad. Rawson observó que de las muchas familias que habían huido tempranamente de la capital a algún pueblo cercano, los miembros de esas familias que regresaban a la ciudad
aunque fuese por unas horas, solían enfermar, pero no contagiaban a sus familiares. Esto lo entendemos porque lo que faltaba, fuera de las zonas húmedas de la ciudad, era el mosquito Aedes aegypti, pero ni Rawson ni los demás médicos sabían de este vector de la enfermedad, algo que no sería descubierto sino hasta una década más tarde por el médico cubano Finlay. Más allá de esto, la única medida que se aplicó con cierto rigor fue la cuarentena. Esta fue una medida preventiva de significativa eficacia médica, pero de considerable negatividad económica, sobre todo en un país que, como la Argentina, dependía del comercio internacional marítimo. De allí que las cuarentenas y su implementación estuvieron siempre signadas por la tensión entre los intereses médicos por salvaguardar la salud de la población y los intereses económicos de no perjudicar al mercado. Finalmente, cuando todo parecía perdido, cuando la muerte volaba sobre la ciudad como un ángel destructor, la peste cedió. El frío había llegado y con él desaparecieron los mosquitos. Esta epidemia, ocurrida hace 150 años, mató al 8% de la población de la ciudad, 14.000 personas, trabajadores y médicos por igual. El 27 de abril se registró como saldo la muerte de 12 médicos, 2 practicantes, 4 miembros de la Comisión Popular y 22 integrantes del Consejo de Higiene Pública. Entre los médicos que fallecieron asistiendo a la población estuvieron los doctores Manuel Argerich, su hermano Adolfo Argerich, Francisco Javier Muñiz, Zenón del Arca, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Caupolicán Molina, Ventura Bosch, Adolfo Señoranz, fundador de la Cátedra de Toxicología, Guillermo Sapiola y Vicente Ruiz Moreno. Los únicos recordatorios de la fiebre amarilla en esta ciudad son el monumento de la Plaza Meguino y una placa ubicada en la iglesia de San Pedro Telmo. En 1872, a un año del desastre sanitario, se expone en el Folí del Teatro Colón, ubicado en lo que actualmente es el Banco Nación de la Plaza de Mayo, un episodio de fiebre amarilla del pintor uruguayo Juan Manuel Blanes, el llamado pintor de la patria por los uruguayos. Esta obra interesa e impacta en el público porteño por la trágica y reciente realidad vivida. En ella vemos a un joven que trae al doctor José Roque Pérez y al doctor Manuel Argerich a un escenario donde poco se puede hacer frente al drama presente. La madre yace muerta y junto a ella un bebé tironeando de su seno. En la penumbra, el padre también muerto. La obra fue escenificada a partir de una nota periodística en la que un sereno informaba que en la calle Balcarce 384 se había encontrado un caso de un bebé tratando de amamantarse de su madre muerta, en una pieza de un conventillo, aunque el cuadro muestra el hall de entrada de una gran casona, una licencia que se tomó el artista. Cuando Blanes pinta su obra, los integrantes de la Comisión Popular ya habían fallecido, por lo que la obra es entonces un homenaje a estas víctimas. El cuadro marca las pautas de la corriente iluminista de la época, donde en la oscuridad de la obra cuelga una cruz como simbolismo de la carga cultural religiosa, y en la zona de mayor claridad se encuentran los personajes, masones ellos, hombres con autoridad y presentados como dioses por su jerarquía doctoral, aunque dioses derrotados. 150 años más tarde, y frente a una pandemia que todavía no terminó, nos adentramos en las 25 jornadas de salud ocupacional, donde los temas de la salud de los trabajadores y el rol de los médicos estará asignada por esta situación sanitaria, y donde podemos ver mucho de lo que se ha hecho y parte de lo que todavía debemos implementar en nuestros lugares de trabajo. Para terminar con este recuerdo de este lejano episodio relatado, vaya entonces este pequeño homenaje a sus víctimas con la esperanza de que lo vivido nos sirva para no volver a tropezar 2 veces con la misma piedra. Estimados colegas y amigos, bienvenidos a las 25 jornadas de salud ocupacional.